Entonces, vamos a hacer lo que es flebotomía y catéter venoso central. Para que me entienda un poco, el día de mañana, que me dicen la hora, ¿qué hora, por favor? Aquí la competencia es realizar los diferentes procedimientos de acceso a una línea venosa periférica. Ya hemos visto cómo colocar una vía venosa, ¿no? Casi todos lo han hecho, solo faltó un poquito de práctica en uno, pero bueno, no hay problema. Yo creo que si lo hace nuevamente lo va a lograr, ¿no? Entonces, es colocar una vía venosa periférica en el primer nivel de atención, ¿no? Esa es la competencia. Pero muchos le llaman flebotomía a la punción, o sea, yo agarro una aguja y voy a colocar un bolo directamente como han hecho, punzan, penetran y colocan el bolo. Esa es una flebotomía. ¿Por qué? Porque con la aguja han cortado la vena, pero no es un acceso venoso. Antiguamente se hacía la flebotomía, ya no se hace actualmente porque existe el catéter venoso central, pero le estamos diciendo que antiguamente había flebotomías y estas se hacían generalmente a nivel de la safena, ¿no? En el maleolo externo. Cuando uno hace una flebotomía, uno pierde pierde la vena por toda la vida. Ya esa vena se perdió. Por eso es que yo prefería hacerlas a nivel del tobillo, en la safena, ¿no? En esa rama. Pero la más fácil es a nivel del brazo, en la cara interna, hacer la disección, buscar la vena basílica, sí, y ahí hacer la flebotomía. O sea, buscar la vena, disecarla y colocar un catéter. ¿Esto por qué? Porque a veces llegan pacientes, y a mí me han llegado un montón cuando he hecho mi serum, cuando es la época de neumonías y diarreas, vienen juntas las dos en los niños, y no hay cómo agarrarles venas, la enfermera no puede. Dice, doctor, viene deshidratado el niño, con neumonía, fiebre, ¿cómo lo hidrato? Necesito una vena. Usted es cirujano, hágame una flebotomía. Y entonces tienen que saber hacer una flebo o venodisección. Aquí también puede usarse la técnica de Schellinger, que es la más usada en este momento. Pues se coloca una vena, una guía, se llega a la venita a través de la piel, se coloca un eje, una guía metálica, se saca la aguja y a través de esa guía metálica se coloca un catéter, más fácil. Ahora que existe la técnica de Schellinger. Si yo no, yo tengo un equipo de, para catéter venoso central y no sé colocar un catéter venoso central o no me atrevo, entonces puedo hacerlo periférico. Puedo hacerlo periférico, así como hemos colocado la Venocat, igualito, sino que esta vez vamos a colocar un catéter más grueso para hidratar a ese niño, ¿no? Pero si la enfermera no ha logrado conseguirle una vena, imagínate buscar una vena y luego aplicar la técnica de Schellinger. No podríamos. Entonces nos vamos siempre a la venodisección. Venodisección es un procedimiento quirúrgico que consiste en diseccionar una vena superficial de alguna extremidad o del cuello y introducir a través de esa luz de la vena que hemos disecado un catéter, ¿no? ¿Cuándo está indicado esto? Pacientes en shock. Los niños, que les digo, están ya casi para morir. Cuando no se dispone de pulso palpable, el paciente está sin pulso. En algunos casos de pacientes que requieran drogas intravenosas, lesiones graves o quemaduras, los puntos de referencia a la superficie pueden estar ocultos y las venas no se pueden ver y son inutilizables. Podemos hacer una venodisección. Contraindicaciones. Indicaciones, pacientes de shock, cuando no se dispone de pulso y en caso de que vaya a utilizarse drogas intravenosas y el paciente esté con quemaduras que no se logran ver las venas, entonces hacemos una venodisección.
Contraindicación, cuando existen alteraciones menos invasivas, como la técnica de Scheldinger de catéter venoso central. Si yo tengo un catéter venoso central y puedo colocarlo, lo coloco. Y no le hago la venodisección, que voy a perder esa vena para toda la vida. Cuando al realizar el procedimiento, este causaría un retraso excesivo en la intervención. ¿Cuál es más rápido? ¿Colocar un catéter venoso central o hacer una flebotomía? La flebo. Yo lo hago rápido, ahora, pero en ese tiempo me demoraba una hora, ¿no? Y si en una hora el paciente se me muere, imagínense, ¿no? Cuando hay presencia de lesión vascular, si hay lesiones vasculares, ¿para qué hago una flebo en una lesión vascular? Cuando hay fractura de huesos pegados o proximales a los vasos, ¿no? O cuando hay una infección cutánea, no podría ser una venodisección. ¿Qué material vamos a usar? Casi el mismo que hemos estado hablando, pero aquí vamos a aumentar la sonda canalada, el porta agujas que hemos visto, la pinza de disección con uña, tijera de Metzenbaum, hoja de bisturí número 11, lidocaína, guantes torundas, guantes de bisturí estériles, campitos, pinzas hemostáticas, curvas, aumenta ahí, sonda canalada que está aquí, antisépticos, cloruro de sodio, riñoneras, ¿no? Y lo más importante, el catéter que vamos a utilizar, el catéter intravenoso. Esto, como es antiguo, no había catéteres en esa época. Esto de los Avocat recién aparecen, ¿hace cuántos años? En el año 84 sería que aparecen los Venocap. Muy pocas personas los tenían, los traían de México, ¿no? Entonces había que hacer venodisección. Actualmente en las postas, ya pues con la ayuda de las ambulancias, el paciente puede llegar, pero si te vas a trabajar como a Puno, Cusco, Moquegua, ¿no? Son zonas altas que tardas mucho en llegar, el paciente se te muere si no le colocas una vía. Entonces, la anatomía, como hemos dicho primero. Aquí vemos el brazo y las venas. Aquí está la vena basílica, la más gruesa, y aquí al frente la cefálica. ¿Mm? Estas dos son las que vamos a usar para la flebotomía. Imagínense, consiste en amarrar la vena aquí, inferior, en la parte distal, hacer un corte en B y amarrar con el catéter en la parte superior. Prácticamente es un corte de toda la vena. Y ya esa vena nunca la vamos a recuperar, solamente sus colaterales. ¿Mm? También las venas humerales en el húmero, como acá, el miembro inferior, la safena o el húmero. En la yugular externa, peligroso, pero nunca lo he hecho. Más en la safena, ¿no? Como les digo, aquí como hay una gran red venosa, utilizaba una de ellas, la del tobillo. Pero ¿cuál es el peligro? Que se forme un trombo y se vaya directo al pulmón y ocurre una trombosis pulmonar. ¿Mm? Igual en los inferiores. Primero empezamos ligando el sitio próximo a la incisión para que resalte un poco la vena. Nos lavamos los guantes, nos colocamos guantes estériles, hacemos la asepsia y antisepsia de la zona, colocamos los campos estériles, la anestesia local y realizamos la incisión más o menos de 2 centímetros a 3. 3 es mucho, ¿no? Pero si quieren estar más cómodos, bueno, 3, bueno, pero en un niñito era una de 3, es todo, casi todo su brazo. Proporcional, ¿no? 2 centímetros. En el epicóndilo del brazo, 3 dedos hacia arriba, o 3 centímetros hacia arriba, y ahí hacen el corte de 2 centímetros, ¿no? Vamos disecando y encontramos la vena. Cuidado con la arteria, la vena, ¿no? No late. Entonces sacamos la vena con la sonda canalada y
la exponemos, ¿no? Miren, la estamos disecando, ahí encontramos la vena. Entonces, por aquí abajo colocamos la sonda canalada y hacemos un nudo en la parte inferior, en la zona distal, ligamos la vena. En el extremo proximal, este hilo nos va a servir para levantar la vena. ¿Mm? Pero si yo pongo la sonda canalada, ya la tengo levantada la vena, ¿no? Ayuda bastante la sonda canalada. Ahí expuesta la vena, le hago un corte en B. Un corte en B. Como está ligada la vena, no va a haber retorno o salida de sangre. Y ahí, a través de este corte, pongo el catéter. ¿Qué catéter hay ahora? Los catéteres venosos centrales, ¿no? Ese lo coloco a través de esta venita y listo, ¿no? Con eso tengo ya una flebotomía hecha. Luego anudo o fijo este nudo con el catéter, ¿no? Aquí ya está colocándose el catéter, vean, y aquí lo anudo. Ya un nudo, entonces prácticamente tiene un nudo abajo, en la parte distal, y otro en la parte proximal con el catéter. Puede hacer un túnel, ya esto es de lujo, ¿no? Puede hacer un túnel para que no se contamine mucho, o a través de la herida puede salir el catéter. Aquí le han tunelizado y sale el catéter. Y se cierra la piel y a través de este catéter se inyecta, se inicia el tratamiento, ¿no? Como les digo, puede ser un catéter venoso central o un catéter, una sonda de alimentación bien delgada o cualquiera que encuentren, ¿no? Un catéter grande, 14, que pueda entrar, ¿no? Toda la aguja ahí, ¿no? Y ya lo tienen una vía. Lo importante es tener la vía. Cierran y conectan todo al, al cloruro, a la vía que o lo que van a colocar, ¿no? Se quitan los guantes, limpian todo y todos los desechos, tanto a las cajas rojas como a las bolsas rojas o a las bolsas negras. Algunas complicaciones, después de que se efectúe la venodisección, debe de vigilarse que el catéter permanezca permeable. A veces por la vena se coagula y ya se tapa, ¿no? Como toda aguja, bueno. Además de mantener la herida limpia, hay que curar la herida todos los días, ¿no? Esa herida no se puede infectar. ¿Cómo saber si estamos en vena? Pues aspiramos, agarramos 10 centímetros cúbicos con una jeringa e inyectamos a través del catéter y listo. Complicaciones, igual que como hemos hecho nosotros, ¿no? Durante el procedimiento puede haber sangrado o lesión de la arteria, ¿m? O lesión venosa, ¿no? Pueden cortar toda la arteria, la vena. Posteriores al procedimiento, tromboembolismo, flebitis, infección y absceso en la zona de corte, hematomas, cuando no hemos ligado bien pues el vaso con la sangre y se por un hematoma. En prescripciones, ya les he dicho, esto va a depender mucho de ustedes. Dieta igual, completa, ejercicios físicos, descanso, trabajo, descanso. Relaciones sexuales no, pues no se entiende que es un paciente que está hospitalizado. Controles diarios, esto ya es trabajo de enfermería. Y las curaciones, trabajo de nuestros internos, ¿no? La técnica de Schellinger es una técnica que la descubrió un radiólogo. Y este pregunta de examen. ¿En qué consiste la técnica de Schellinger? Simplemente en una aguja, un alambre y un catéter. Esa es la técnica de Schellinger. Aguja, alambre, catéter. ¿Qué hacemos con la aguja? Introducimos en la vena. ¿Qué hacemos con el alambre? A través de la aguja introducimos el alambre. Retiramos la aguja y queda el alambre dentro de la vena. ¿Y qué hacemos con el alambre? A través del alambre colocamos el catéter. Facilísimo. Técnica de Schellinger. Aguja, alambre y catéter. Es muy parecido al catéter venoso central.
¿no? Que es un tubo flexible elaborado con material biocompatible que se inserta vía percutánea y que se dirige a través de los grandes vasos, ubicándose en la zona de unión entre la aurícula derecha y la cava superior, pues, ¿no? Entonces, está hecho para fines diagnósticos o para fines terapéuticos. Si quieren medir presión arterial, pueden entrar por ahí también, ¿no? Existen catéteres venosos centrales, de acuerdo a esta técnica de Schellinger. Existen los de inserción periférica y lo de los tunelizados. Aquí, por ejemplo, el Hickman-Cook es un tunelizado y los epicutáneos, el port ACAT, ¿no? Aquí estaría en inserción periférica. El Hickman-Cook tunelizado y el port ACAT estaría en inserción periférica, que son preguntas. Indicaciones de un catéter venoso central. ¿Cuándo? Cateterismo de la arteria pulmonar. Si quieren llegar a la arteria a través del catéter, pueden llegar hasta la arteria pulmonar. Para un acceso venoso para fármacos cáusticos y vasoactivos, incluso para alimentación, ¿no? Cuando hay incapacidad para realizar un cateterismo venoso periférico, que ya no se realiza, ya les he dicho, ¿no? Cateterismo se refiere al catéter que han puesto ustedes entre sí, se han puesto el catéter, ¿no es cierto? Y se han puesto una extensión DIS. Cuando no se puede hacer eso, catéter venoso central. Colocación de marcapasos intravenosos de urgencia, también. Para hemodiálisis o plasmaféresis aguda, igual. Nutrición parenteral total en la NPT. Para quimioterapia, para vigilancia hemodinámica en las UCIs. Generalmente todos los pacientes que ingresan a la UCI entran con su catéter venoso central. Y para acceso venoso durante la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Un paro cardíaco, de frente primero el catéter, se encarga el de la UCI, mientras el internista está haciendo la reanimación, ¿no? Contraindicaciones. Pacientes que no quieren colaborar. Es una técnica sencilla, pero si hay paciente que no quiere colaborar, pues se deja, ¿no? Infección del sitio de colocación del catéter. Si ahí está, esto generalmente se coloca a nivel del cuello o la región infraclavicular. Si hay infección en estas zonas, pues no coloco, ¿no? O sospecha de lesión de la vena cava superior, ¿no? En cirrosis hay sospecha de una lesión, pues no coloco catéter. Cuando hay lesión periférica del sitio, en el sitio de colocación, hay lesiones tanto en supraclaviculares, infraclaviculares o a nivel del cuello, derecho o izquierdo. En coagulopatías, va a sangrar el paciente. Primero hay que tratar la coagulopatía. En caso de mucha urgencia ya se puede colocar. Distorsión venosa, situs inversus. Incapacidad para tolerar un neumotórax. Si yo tengo un neumotórax en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, y quiero colocar un catéter venoso central en el lado derecho, una de las primeras complicaciones de la colocación del catéter venoso central es el neumotórax. Y si yo voy a provocar un neumotórax, ya tendría dos, derecho e izquierdo. Entonces tengo que ver eso, ¿no? Valorar eso y dónde colocar el catéter. Colocaría en el lado del neumo, ¿no? Neumotórax o hemotórax contralateral. Igual, cuando hay fractura de costillas o clavículas de la zona donde voy a colocar, ¿no? Si la costilla está fracturada y la clavícula está fracturada y voy a hacer la colocación del catéter venoso central en la zona infraclavicular, no puedo, hay fractura a ese lado, tengo que hacerlo en el otro lado. Y cuando el paciente no tolera la posición de Trendelenburg, que es la que se usa para la yugular, no la subclaviana. Preparación, entonces, el centro quirúrgico, generalmente una sala de procedimientos o la sala de emergencias. Esto han visto los de la UCI, que en la sala del paciente
En la cama del paciente le colocan en 5 minutos, ¿m? Sin mucha, como van a ver ustedes aquí. ¿Quién lo hace? ¿El médico general o el especialista? O un asistente, con un asistente o colaborador. ¿Quiénes más lo hacen? El intensivista, el médico de emergencias, el médico de UCI, el anestesiólogo, ¿no? Y debe estar preparado el médico también. Equipos, fuente de luz, camilla, mesa de mayo, contenedores para biocontaminados y elementos punzocortantes. Administrativos, consentimiento informado. Entonces, este es el material del catéter venoso central. Viene ya con esta caja sellada donde está todo. Aquí está la jeringa, aquí está la guía metálica, aquí está la aguja, aquí está el bisturí número 11, la ampolla de lidocaína y está la ampolla de anticoagulante, ¿no? Una heparina. Aquí está el antiséptico, los campos, el porta y una seda negra para fijar en la piel. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Campos estériles, como ven ahí, para esterilizar el equipo, que contiene la lidocaína, gasas, jeringas que están dentro del equipo, el dilatador, que es ese que van a ver ahí, la guía de alambre, mírenla cómo es, mañana la vamos a ver, el bisturí, el material de sutura y nuestro equipo de protección personal. El consentimiento informado, como hemos dicho, y la anatomía. Hay dos accesos venosos. Uno es la vía subclavia, que se realiza dividiendo la clavícula en tres partes, siendo el tercio interno, donde se coloca la anestesia, y en este interno vean cómo la subclavia sale, se punza la subclavia, se introduce la guía metálica y se llega hasta la aurícula, a la vena cava. No debe pasar a la aurícula si no produce fibrilación. Entonces se queda en la cava superior. ¿Cuánto mide desde aquí hasta aquí? 18 centímetros en el lado derecho. En el lado izquierdo, 21 centímetros. Otro acceso es la yugular interna, que está detrás del esternocleidomastoideo, ¿no? En el tercio inferior. Entonces se clava por detrás del esternocleidomastoideo, se llega a la vena, se coloca la guía metálica, como vamos a ver luego el catéter y a la cava. ¿Cuál es la distancia? Del lado derecho, 16 centímetros. Y del lado izquierdo, 19 centímetros. Preguntas. El catéter venoso central generalmente tiene una longitud de 21 centímetros, ¿no? Igual aquí, vean, se puede colocar también unas femorales. La posición para la técnica de Schellinger en Trendelenburg cuando va a ser la yugular y cuando va a ser la subclavia en posición normal. Procedimiento: asepsia, antisepsia, colocación de campos estériles en el paciente. Bueno, aquí está, el médico está cambiándose primero él, va a arreglar su equipo, hace la antisepsia, antisepsia de la zona, va a ser la yugular, me parece, la subclavia. Colocación de campos, colocación de anestesia en la subclavia. Y luego con una aguja a presión negativa, número 14, un Avocat número 14, ingresa en el tercio inferior del esternocleidomastoideo y llega a la yugular interna. Una vez que ha llegado ahí y sale sangre aquí, al aspirar, porque está a presión negativa, simplemente saca la jeringa. Algunas jeringas vienen ya para colocar directamente la guía metálica a través de ella sin sacarla, pero las que tenemos en el mercado ahorita son sacar la jeringa y queda la aguja.
sacan la guía metálica de la aguja y queda el catéter, ¿no? La aguja, digamos, ¿no? Entonces aquí está colocando anestesia primero en un ángulo de 45 grados entrando a la yugular, ¿no? Entra a la yugular la aguja, miren, aspirándola, ya sale, aquí se debería ver sangre. Ahí está, aspirado, se entra a presión negativa, como les digo. Una vez que han llegado ahí, se retira la jeringa, ¿no? Se coloca la guía metálica a través de esta aguja, ¿no? Ahí está colocando la guía metálica. Luego que ha colocado la guía metálica, esta es la guía metálica, se hace un pequeño corte en la piel, algunos lo hacen, algunos no, muy pequeño para que entre el dilatador. Aquí está el dilatador, a través de la guía metálica se introduce el dilatador, el cual atraviesa, miren la piel y llega hasta la vena, ¿no? Ahí se dan unas pequeñas rotaciones suficiente, eso es para que entre el catéter, ¿no? Se retira la guía metálica y se coloca el catéter. Este catéter triple vía, Kidman Cook, no, sí, está bien. Entonces a través la punta va a ir, por aquí va a entrar la guía metálica y tiene que salir por una de las guías, de estas vías, las cuales tienen que estar ya cebadas con heparina. ¿Mm? Y entonces, apenas aparezca la guía por una de cualquiera de estas vías, se introduce todo el catéter y después se retira la guía metálica y se fija en la piel. ¿Ve? Aquí está fijándose ya en la piel. Esta es la no tunelizada. Este es el catéter venoso central no tunelizado. En cambio, el tunelizado es diferente. Esto se hace en sala de operaciones y como un catéter venoso central, como un marcapaso se coloca dentro del paciente, este tipo de catéter venoso que queda debajo de la piel, casi ni se nota. Miren, se nota, 3 ramas. Ni se nota. Incluso se colocado el catéter, el paciente puede salir y puede ir a bañarse, puede nadar, no pasa nada, porque ni se nota el catéter, ¿no? Se crea un espacio por debajo de la piel y se coloca este catéter. Igual va a entrar a la vena, ya sea a la yugular. Tiene otros fines, como vamos a decirlo, ¿no? Entonces, el tunelizado es el Port-a-Cat, pregunta de examen. Y el no tunelizado es el Hitman Cook. Hitman Cook Port-a-Cat. ¿Eh? El Hitman Cook es el que está afuera, pues. ¿Que tiene mayor riesgo de infección? Claro, si está afuera. El Port-a-Cat está dentro de la piel. No tiene mucha posibilidad de infección. Riesgo de extravasación es aumentado porque está dentro y no vemos nosotros el sangrado. En cambio aquí es menos, estamos viendo las 3 vías. El tunelizado requiere mantenimiento mínimo, en cambio el no tunelizado, al tener las 3 ramas afuera, requiere que todos los días esté cubierto, pues eso, ¿no? Requiere un cuidado especial de enfermería. El tunelizado puede hacer ansiedad, incomodidad con inserción de la aguja, claro, como va todo que se usa generalmente para quimioterapia. Se introduce la aguja de la quimio y como cada mes durante todo un año va a recibir la quimio,
Entonces mejor colocamos un tunelizado. El no tunelizado dura 15 días, se cambia a los 15 días. En cambio, el PortaCat puede durar un año, 2 años. Aquí han puesto un año. Justo el tratamiento de toda la quimio. Por eso se usa el tunelizado para quimioterapia, ¿no? Pero al clavar por la piel puede producir cierta ansiedad, ¿no? Como toda aguja. En cambio, el no tunelizado, como no clava la piel, tiene 3 vías, 2 vías o una vía, entonces se coloca por ahí el medicamento, ¿no? El cambio mínimo de imagen corporal. El tunelizado casi ni se nota. El no tunelizado, se nota. Limitaciones mínimas para la actividad física. Puede hacer su trabajo normal. En cambio, este no. Este está hospitalizado. No permite administrar medicamentos incompatibles en forma paralela, porque solamente tiene una vía. En cambio, este no. Este tiene 3 vías, 2 vías o una, ¿no? Este dura un año el tunelizado y este 15 días como máximo. Si vemos el tunelizado, es como un diafragma de un estetoscopio, ¿no? Entonces entra la aguja, penetra y inician la quimio. ¿Mm? Puede causar hematomas, no vemos, pues, ¿no? Pero terminada la quimio, además un solo medicamento puede entrar. Termina ese y vuelven a clavar y entra otro medicamento. En cambio aquí tiene 3 vías. Se puede colocar 3 medicamentos a la vez. ¿Mm? Como es radiopaco, se va a ver. Y aquí se ve que la punta del catéter venoso, ¿no? Aquí se ve en la cava. No debe atravesar a la aurícula. Complicaciones inmediatas. Lo primero es la arritmia, ¿no? Apenas llega a la aurícula, ya comienza la arritmia. Neumotórax. Al clavar, podemos clavar la pleura y provocar un neumotórax. ¿Mm? O es mala posición, o está muy, muy adentro o está muy arriba. Complicaciones tardías, bacteriemia, sepsis y oclusión del catéter. Siempre por eso, cuando se va a quitar el catéter, se pide un cultivo de la punta del catéter. ¿Por qué? Porque puede haber una bacteriemia y no nos hemos dado cuenta. Sepsis, ¿no? Para ver qué bacteria está provocando esto. Y se puede ocluir el catéter. ¿Esto por qué? Porque en la punta del catéter, que el catéter viene a ser más delgado que la vena, entonces los fluidos salen, pero la sangre que viene por su costado forma un torbellino ahí en la punta del catéter y las plaquetas se pegan ahí a la punta. Esto es caldo de cultivo para bacterias, ¿no? Por eso es que se pide siempre cultivo de punta de catéter. Entonces, bajo la técnica de Schellinger, es facilísimo. Hemos dicho, lo vamos a repasar. Primero, la anatomía. ¿Qué va a ser? ¿La yugular o la subclavia? Segundo, la colocación de la aguja a presión negativa con la jeringa. Llego a la vena, saco la jeringa y coloco la guía metálica. Una vez que he colocado la guía metálica hasta la aurícula, hasta la cava, ¿no? Retiro la aguja. Nunca suelto la guía metálica. Luego agarro el dilatador. Con el dilatador dilato la piel y hacia la vena. Puedo hacer un pequeño corte, pequeño, 2 milímetros. Y dilato. Saco el dilatador y coloco el catéter. Que aparezca por una de las vías. Si aparece por un lado, agarro la guía y empujo el catéter hacia la cava. Y como sé que son 18 centímetros en el lado derecho, hasta los 18 centímetros. No se olviden que mide 21. Y luego lo fijo con hilo. Listo, ahí terminó.
¿Qué cuidado debemos de tener? No utilizar jeringas menores de 10 mililitros. Generalmente esto es para administrar medicamentos de mayor volumen. Por eso se coloca volúmenes de 10 mililitros por hora, por ejemplo, ¿no? Para que no se tape el catéter. Las curaciones, hay que todos los días, ¿no? Y los cuidados post procedimiento, la heparinización de las vías. Esto se hace mediante un lavado con 5 centímetros cúbicos de suero cada semana, ¿no? Se lava cada una de las vías, este suero con heparina, vamos a diluir, vamos a limpiar el catéter, ¿no? Con heparina sónica al 1%, ¿no? Y así estabilizar el dispositivo, vigilar y hacer, si comienza a sangrar, pues hacer un poco de presión durante el sangrado, ¿no? Para evitar la formación de hematomas cuando se retira el catéter incluso, ¿no? Se retirar, se presiona por lo menos unos 5 minutitos, hay que le presione el paciente, ¿no? Eso es todo lo que es respecto a colocación de catéter venoso central. Tenía un video.